Érase una vez un maestro de historia que utilizó su creatividad para hacer llegar la enseñanza a sus estudiantes, pero lo hizo de una manera creativa, de una manera muy efectiva. ¿Y cómo rayos lo hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? Hoy ustedes sabrán en Desde Cero. Cuando yo te conocí, o conocí de tu, ¿verdad? De tu historia, de tu trayectoria, fue en una presentación que tú hiciste con Hijos de Boriquén en Rincón, en el Rincón Beer Company, en la plaza de aquí de Rincón. Eso fue para el tiempo de cuando estaba la lucha bien fuerte también de Sol y Playa, y el campamento Carey estaba allí, ¿sabes? Todo Puerto Rico estaba mirando lo que estaba pasando allí. En Los Almendros. En Los Almendros, en la playa de Los Almendros. Y ahí es que yo conozco de tu historia y de tu arte. Y entonces empiezo a escuchar tu música. Y empiezo a escuchar las letras de tu música, mano, que me llamaban, me cautivan. Me cautivan y yo soy un fiebrudo de la historia puertorriqueña. Yo no sabía realmente la historia tuya hasta después que conocí tus canciones. Yo primero conozco tus canciones, aprendo de tus canciones y después me entero es que tú eras un ex maestro que te retiraste a seguir, ¿verdad? A seguir quizás un sueño artístico o quizás una manera de expresar, ¿verdad? No sé, tus motivos, lo que sea. Y me entero que entonces que eres maestro de historia. Y esa historia a mí me cautivó por las canciones que tú, ¿verdad? Que tú compones. Entonces, para mí es un gran honor que estés aquí en nuestro estudio. Así que bienvenido aquí al estudio Desde Cero. A Juan Riestra, un aplauso aquí para Juan Riestra. Gracias por esta oportunidad, de verdad. No, gracias a ti por estar, ¿verdad? Por llegar, por tu disponibilidad, por tu gran humildad y pues, vuelvo y te digo, es un honor para este estudio pues que estés aquí. Y nada, vamos a empezar por donde siempre se debe de empezar, que es por el principio, desde cero. ¿De dónde viene Juan Riestra? Y un poco vamos a comenzar tu historia por ahí. Pues mucha gente cree que soy de Ponce, ¿verdad? Eso una vez dijo Roy Brown en una entrevista, el ponceño Juan Riestra, pero no soy de Ponce. Yo nací en Bayamón, me crié en Guaynabo y viví en Río Piedras 4 años. Y hace 18 años me mudé a Ponce. Llevo un tramito largo en Ponce. Toda mi familia es de Arecibo. Papi, mami, mis 4 abuelos, ¿verdad? Aunque el viejo mío nació en Manatí, pero toda su familia es de Arecibo, ¿no? Y nada, yo estudié historia en la UPR de Río Piedras. Ese fue mi bachillerato. Y me dediqué a dar clases durante 16 años en un colegio en Ponce, donde también hice mi maestría en la Católica, en historia también, ¿verdad? Yo, tanto mi bachillerato como la maestría, ambas cosas fueron en historia, no fue educación. Yo pensé que educación iba a ser un periodo corto de mi vida en lo que hacía mi maestría. Yo pensaba hacer la maestría y después seguirlo para el doctorado y dar clases en la universidad. En Ponce descubro lo bonito que es dar clases y ahí me quedo 16 años y medio en el magisterio, porque aún terminando la maestría, pues descubrí que me gustaba mucho dar clases, mucho más de lo que me esperaba. Y ahí fue que me di a conocer en ese ambiente como maestro antes de meterme a la música, que jamás fue parte del plan. Yo ni estudié música, ni pensé que iba a tener un proyecto musical. Todo esto fue, todo era un hobby para mí, la música, algo que disfruto mucho, ¿verdad? De hecho, cuando me preguntaban si era músico, yo siempre decía que soy amante de la música, ¿no? Teniendo amistades mías que han estudiado música, que se han dedicado a eso,
pues nunca me atreví a llamarme músico, me llamaba amante de la música como tal. Ok, amante de la música, pero con un toque bien especial, diría yo. Creo que, ¿cómo tú descubriste que a través de la música tú podías llegarle a tus estudiantes de la manera que has llegado? Pues eso para mí fue una sorpresa, así como fue una sorpresa eh, descubrir lo mucho que me gusta dar clases. Me lo gocé eh, intensamente esos 16 años y medio que fui maestro de escuela superior. Eh, pues realmente la empecé tanteando. Yo compuse algunas canciones en high school y en la universidad, pero casi siempre de relajo, ¿no? Fue una vez que se me ocurrió pues compartirlo con mis estudiantes, eh, cosa que también la gente a veces se cree que yo tocaba la guitarra todos los días en el salón de clase y no es así. En mi clase, la que yo daba como maestro de escuela superior a los estudiantes de cuarto año en el curso de Historia de Puerto Rico, era una clase muy rigurosa. Yo los ponía a leer mucho, los ponía a escribir mucho. De qué grado estamos hablando? Yo daba 10, 11 y 12, Okay. pero la clase de Historia de Puerto Rico, que es la que más empeño le puse, era la clase de cuarto año, ¿eh? Y, y yo traté de que fuera una clase de altura, que es retante, ¿no? Que aprendiera lo más posible, que se diera el pensamiento crítico, que se investigara, que se desarrollaran pues destrezas de ir a investigar, ¿no? Entender lo que son fuentes primarias, fuentes secundarias, que conocieran la historia de Puerto Rico bien, ¿verdad? Eh, y se leía mucho, mucho. Y de hecho había quizzes, hubo un periodo largo que había quiz todos los días. Quizzes de cortitos, ¿verdad? De 10 preguntas puntuales de comprobación de lectura. Porque notaba que no había mucho hábito de lectura. Y me di cuenta que era más fácil ponerlos a leer de poquito en poquito que poner un examen y porque dejan la lectura para el final, ¿no? Entonces, aunque al principio se resistían, era algo que después agradecían, porque en vez de cuando venía el examen, pues ya estaban lo que tenían que hacer era repasar, ¿no? Uh-huh. Porque estudiaban un poquito todos los días para esos quizzes, ¿no? Por lo tanto, como las clases tenían quizzes tan frecuentes, se leía mucho eh, y era densa. Eh, la música era algo como para bajar la tensión, ¿verdad? Y alguna vez pues se llevó a la noche puertorriqueña en torno al 19 de noviembre o algún talent show o alguna gira que llevaba a mis estudiantes, alguna gira al Morro o a Tibes o a Caguana. Y en ese contexto pues empecé a tantear, mostrarle canciones que tenía y fui descubriendo que a los muchachos les interesaba y que se aprendían las canciones y las cantaban. Y fue poquito a poco que me atreví a seguir escribiendo más canciones. Primero pues puse unas canciones que ya yo tenía eh, compuestas a medias, ¿no? Y las Bueno, yo tengo spoilers. Yo sé que la primera canción que tú compusiste para tus estudiantes fue Cimarrón. Correcto, correcto. Ok, porque tú estabas, para ese tiempo tú estabas dando, o sea, en la clase, estabas dando clases sobre la esclavitud, me imagino, sobre los Exactamente, cañaverales y sobre la exactamente. industria azucarera, me imagino. Esa fue la primera que compartí con mis estudiantes, aunque ya estaba casi compuesta en la universidad. O sea que o sea, empecé a componerla cuando estaba en la UPI Ok. y la terminé de componer para mis estudiantes. Y Pero tú la compusiste como si fuera un poema o por una canción. como una canción. Yo no vengo de la plena, ni de la bomba, ni de la música típica puertorriqueña. Yo en high school y en la universidad me consideraba, era bastante rockero, ¿verdad? Que eran los gustos que tenía de chiquito.
En la universidad empecé a escuchar más la música boricua nuestra. Pues Cimarrón refleja pues mis gustos de la adolescencia, en el sentido de que me gustaba mucho el rock, el punk rock, me gustaba un montón, esa cuestión elemental de bajo, batería y guitarra, ¿verdad? Okay. ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? Pues yo escuchaba, pues me gustaba mucho algunas bandas como NoFX, por ejemplo, Okay, NoFX. de California, el Calipunk. Uh-huh. Y nada, ese tipo de influencia me pareció siempre interesante que pudiera pegar con la plena. Siempre la plena me empezó a gustar más ya en la universidad, que empecé a conocer más la música nuestra. Y nada, teniendo bandita en high school, pues siempre se me hacía pues retante la cuestión de los instrumentos, los amplificadores. Cuando metes batería, pues necesitas buenos amplificadores para que puedan competir con ese volumen, ¿no? Y si tienes buenos amplificadores necesitas buenos micrófonos, y siempre era medio revolú. Me pareció interesante simplificar al tener plena en vez de batería, y siempre pensé que hacía falta experimentar esa fusión sin batería. Yo he visto otras bandas que han fusionado nuestra música afrocaribeña con el rock, pero como la batería es tan agresiva, la percusión boricua o afrocaribeña termina siendo como un adorno, como algo que se le añade. Y yo siempre pensé que se pudiera hacer un rock pesado, un punk rock sin batería, con plena nada más o con barriles de bomba, ¿no? Exacto. Y ahí fue que salió la idea de Cimarrón, que terminé de componerlo para mis estudiantes de la clase. Los primeros que lo escucharon fue la clase del 2009, hace mucho tiempo, que fue el primer grupo que se me graduó. Pero el primero en tocarlo en una tarima fue la clase del 2010. Y fue para un día del Día de la Puertorriqueñidad. Uh-huh. Y fue muy emocionante en el 2010 que sacamos la canción Cimarrón. Tú estás aquí ya con un estudiante en un salón de clase. Sí. ¿Te acuerdas qué canción estabas tocando ahí, brother? No recuerdo. Esa es de Lan Frachetti, que por cierto después fue integrante de la banda. Los Boiques. Sí, de los Boiques. Mucho antes de que existiera la banda. Sí, porque Corillaje, o sea, tras de maestro, después hizo una banda con sus estudiantes que se llaman Juan Riestre y los Boiques, y los Boiques eran exalumnos tuyos. Exactamente. Pero antes de llegar a esa historia, me estabas contando sobre Cimarrón y tu proceso de enseñanza utilizando la música, ¿verdad? Pero tengo una curiosidad. Tú, porque me hablaste ahorita de tu preparación y todo, ¿tú tuviste que hacer en historia algún tipo de trabajo, de investigación? Si te enfocaste en algo específico sobre la historia de Puerto Rico. Pues fíjate, en el bachillerato tuve que hacer una tesina. No es una tesis, sino una tesina. La tesina, ¿verdad? Que es algo más corto, ¿no? Uh-huh. Y hice una investigación sobre Correa Coto. Ok. Yo me gradué de la UPR en el 2007 y habrá sido, yo creo, mi último año, mi penúltimo año. Y escogí la figura de Correa Coto porque el viejo mío siempre me hablaba de su viejo, mi abuelo, que mi abuelo, que tenía el mismo nombre que yo, Juan Riestra, era un policía en Arecibo. Y pues me habló de esa figura, que fue un prófugo en la década de los 50, que dejó un impacto muy grande, ¿no? Que toda la policía de Puerto Rico estuvo detrás de él. Y no era Toño Bicicleta. Era... creo que hizo un impacto más grande porque, bueno, provocó películas, canciones, y nada, salía todos los días en el periódico. Fueron del 50 al 52. ¿Y qué tipo de fechoría hacía Correa Coto? Bueno, eso es un tema controversial porque hay dos extremos. Algunos creen que en la narrativa oficial que era un asesino que mató a 10 personas a machetazos y con una pistola, ¿no? Otros creen que era un hombre humilde de pueblo que fue
incomprendido. Yo esa temática la evité porque aún al día de hoy causa unos sentimientos muy fuertes, ¿no? Y si hoy los crímenes a veces o los casos policíacos son difíciles de aclarar, imagínate algo que ocurrió hace más de 70 años, ¿no? Y me limité en la tesina en hablar de la proyección de Correa Coto en los medios. Ok, o sea que... ¿Y qué hacían los medios para aquel tiempo? ¿Exageraban las noticias? ¿Era una tiradera contra él? O sea, había una propaganda en contra de él, ¿o era como un Robin Hood? No había esa característica con él. Yo creo que fue utilizado tanto por el gobierno como por la prensa, por el periódico. Okay. El gobierno era conveniente Correa Coto porque cuando él se fuga de la cárcel en el 50, fue de hecho un 28 de octubre que se fuga de la cárcel. Ok. Y se fugó él con 110 prisioneros. Yo creo que la fuga más grande de gente en la cárcel, ¿verdad? De confinados en la historia de Puerto Rico. O sea que estamos hablando 2 días antes de la revuelta o la revolución nacionalista en Puerto Rico. Nada más y nada menos, Correa Coto y otros decenas de prisioneros se van de las cárceles. Exactamente. Ok, qué contexto más interesante. Sí, ¿Y tú analizaste ese contexto? Sí. Okay. Porque una de las personas que se escapó era nacionalista, ¿no? Y el gobierno le era muy conveniente entonces montar una narrativa que los nacionalistas son unos asesinos o que son gente tan mala que sueltan a la calle asesinos, ¿no? O sea que fue la represión que desató el gobierno contra los nacionalistas fue tan fuerte que tenían que hacer un trabajo previo de demonizar a los nacionalistas. Y una manera de demonizarlo era asociándolo a un demonio. Okay. Y entonces demonizaron a Correa Coto para demonizar a los nacionalistas. Eso, yo creo que es una estrategia que siempre la prensa y los que dominan la prensa, que son los que dominan la opinión pública, ¿no? Lo que se publica, pues utilizan, y todavía eso es una práctica, ¿verdad?, que viene desde muchos años y todavía lo hacen. Yo veo que a través de tus canciones tú recorres no tan solo lo actual, sino recorres también historias que son como para mí eran nuevas. O sea, tú, por ejemplo, los piratas, ¿verdad? Los piratas de San Germán, que para mí creó un impacto porque es una historia larga, es una historia bien interesante y como que de reivindicación. Y ahorita vamos a hablar que hay otras partes que vienen por ahí. Pero, ok, ¿cómo tú te interesas entonces de buscar estas historias y tus fuentes de información, ¿verdad? O sea, si son reales, si son ficticias, si mezclas la ficción con la historia. ¿Y cómo reaccionaban tus estudiantes al tú hacer eso? Pues, voy a conectar las dos preguntas. Exacto, sí, mala mía, sí. Porque creo que están relacionadas. En cuanto a la primera, de mi preparación, cuando hice mi tesina de Correa Coto, empecé a componer la canción de Correa Coto que después termina siendo parte de las canciones de los Boiques, ¿no? Esa no la compuse para mis estudiantes porque ni era maestro, yo era todavía un estudiante en la UPI. Por lo tanto, Correa Coto es la canción que más tiempo estuvo engavetada. Engavetadita. Estuvo como 10 años en que compuse gran parte estando en la UPI, y 10 años después, pues para el 2018, por ahí, fue que la terminé de componer y la incorporé al repertorio del grupo. Pero después en la maestría, mi tesis como tal en la maestría fue la rebelión indígena de 1511, ¿no? 1511. Eso fue en enero. En enero. Bueno, dicen que el ahogamiento de Salcedo fue en el 10, según algunos, pero 1511 es la rebelión como tal.
Ok. La fecha exacta no se sabe, ¿verdad? Ok. Pero la rebelión sí fue en 1511. Sí. Aquí viene el tema Guasábara. Mm. Guasábara, yo la escuché, vuelvo y te digo, cuando te escuché en Rincon Beer Company junto a Hijos de Boriquén. Y mano, como, o sea, me lo imaginaba, ¿saben? Tú hacer la música y yo me imaginaba ese areito y esa conversación entre los caciques y tú haces esto, ¿no? La estrategia es esta. Y que así debió haber sido, literal. Pero tú lo pones de una manera bien gufia, bien tripiosa, y entonces le metes como un... qué tipo de música es esa? Pues no lo sé, es una fusión. La canción la he tocado en reggae, la he tocado más rapeado, la toqué en bomba, Ok, lo toco en diferentes ritmos. sí. Y finalmente lo que se grabó pues incluye un poquito de Un todo, ¿no? poco de todo. Eso es excelente. Entonces, ok, entonces, ¿qué te decían tus estudiantes? O sea, cuando tú empezaste a hacer esto, ¿te pedían más? ¿Querían saber más de historia? ¿Aprendieron? Pues eso fue bien interesante. Al principio noté un entusiasmo muy grande con los estudiantes, tanto con Cimarrón, que fue la primera, como Guasábara, que fue la segunda que compartí con mis estudiantes. Guasábara viene siendo la primera que compongo en su totalidad para mis estudiantes. Y lo compuse para el 2010, porque ese fue el primer semestre que le doy clase de Historia de Puerto Rico a la clase del 2011. Y 2011 viene siendo, pues yo le decía a usted, eso es la clase del quinto centenario. Eso le decía a ellos. Sí, sí. Cuando yo era chamaquito, pues todo el mundo hablando del quinto centenario del descubrimiento de América, después del quinto centenario del descubrimiento de Puerto Rico, se celebró en todos lados. Y pues yo quería que mis estudiantes de la clase del 2011 se sintieran como que, espérate, el quinto centenario de la rebelión, la Guaybana de 511. Por eso cuando les di clase en ese último año de ellos, cuarto año, el primer semestre los llevé para Tibes, ¿verdad? Y no, perdón, este año, como Tibes está más cerca, como son de Ponce, los llevé a Caguana. A Caguana. Porque la mayoría nunca había ido, ¿no? Y creo que fue para septiembre o octubre, le compuse el tema. Y la reacción fue de mucho entusiasmo. Yo al principio reaccionaba con mucha cautela también, porque no sabía hasta qué punto el entusiasmo era real o me estaban corriendo a la máquina, ¿verdad? Sabes que los estudiantes a veces... Son la changa. Sí, yo he visto, no mis estudiantes, pero yo he visto otra gente manipular a los maestros, ¿verdad? Para que den menos clases, le hacen preguntas para desviar el tema, y siendo una clase que era tan exigente, pues también era como un descanso, las canciones, ¿no? O quizás no manipular, pero prefieren quedar bien con uno, ¿verdad? Sí, sí. Si el maestro es el que te va a poner la nota, pues tú no le vas a decir que la canción no les gustó o que está charra, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, no estaba seguro si el entusiasmo era real, se veía real, pero no me lo... O sea, no baja la cautela. Y decía, wow, estos muchachos parece que les gusta. Primero Cimarrón, después la de Guasábara la cantaron mucho. Cuando empecé a notar que la cantaban sin que yo se los pidiera, pues ahí me llamó mucho la atención. Y creo que de los primeros momentos, bueno, primero en el salón de clase la cantaban con mucha energía. En la guagua escolar, cuando íbamos para la gira, ¿verdad? De camino para Utuado, la cantaban con muchísima energía. Cuando llegamos ahí a los batalles de Caguana en Utuado, pues la cantaron súper emocionados, claro, ahí con los petroglifos pero recuerdo la primera vez que lo cantaron en un torneo de voleibol, y eso me cogió de sorpresa, porque la estaban cantando por su cuenta, porque querían. Porque ese era el grito de guerra del equipo de voleibol. Exactamente. Oye, está buena. Y yo calladito, yo no me atrevía a cantar. Estaban cantando ellos y yo calladito de hecho, hasta me puse nervioso, no quería que pensaran
Que fue idea tuya, que fue idea que tuya. yo estaba provocando a los estudiantes y yo me quedé callado para mirar lo que estaba pasando. Y Coño, pero es una muestra de, o sea, de que sí, de que eso es una muestra de que gusta y de que estás rindiendo unos frutos y un efecto que quizás no te esperabas, pero están ahí. sí. Y eso también se ha contagiado alrededor de todo Puerto Rico y más allá, porque yo sé que en la diáspora y en todo Puerto Rico tus canciones han llegado y han sido masivas. Yo te lo comenté en Rincón cuando vi que todo el mundo estaba cantando tus canciones. Mucha gente, esto es masivo y qué bueno. Yo empiezo a dar clase en el 2007 como maestro. Y estoy 10 años en que esas canciones que compongo no salen del salón de clase. O no salen del ámbito escolar, ¿verdad? En aquel momento tenía 3 que ya los muchachos estaban cantando de manera muy intensa y de manera regular. La tercera viene siendo Piratas de San Germán, ¿verdad? Que la estrené para la clase en 2015. Cuando yo vi que ya eran 3 canciones, que los muchachos estaban bien motivados y que la cantaban con mucha emoción. Con Piratas de San Germán noté algo que no me esperaba, ¿verdad? En una gira los muchachos se le aguaron los ojos y algunos lloraron y eso como que me sorprendió mucho, hasta me asustó, ¿verdad? Porque, vamos, para mí los sentimientos son algo bien personal y saber que la música tiene esa capacidad, pues ese poder, pues es algo bien más grande que uno, ¿no? Y ese fue Pirata de San Germán. Pirata de San Germán, ¿verdad? Que, oye, bajen, un paréntesis, bajen la música de Juan Riestra, busquen en todas las plataformas, busquen Juan Riestra y Los Boiques y bajen toda la música y pongan a escuchar, hagan atención a los que no hayan escuchado. Pero Piratas de San Germán, mano, la melodía, la historia, la capacidad que tú tienes para entablar una cosa y la otra. ¿De dónde tú sacaste qué fuentes de información tú utilizaste para Piratas de San Germán? Curioso, el Pirata de San Germán la empecé a componer por mi fascinación a San Germán. Cuando hice mi tesis me puse a leer otros temas. Mi tesis, como saben, fue sobre la rebelión indígena, pero el tema de San Germán, empecé a ver muchos libros en la biblioteca de la Católica, entre ellos los primeros que leí eran los de Aurelio Tío, Historia de San Germán, y muchos otros. Y encontré las fuentes primarias, los documentos que hablan de los primeros ataques piratas, no las fuentes físicas, las transcripciones que han hecho varios historiadores, entre ellos Aurelio Tío, entre ellos Vicente Murga, Álvaro Huerga. Estos son historiadores que han transcrito documentos. El mismo Tapia transcribió alguna de esos documentos originales sobre ese primer ataque. Y me llamó la atención varias cositas que San Germán, bueno, aparte de su historia impresionante, San Germán, que es uno de los pueblos más antiguos, el segundo, según algunos, el primero, ¿verdad? Es un debate, no voy a entrar de ahí, ¿verdad? Pero por mucho tiempo habían 2 municipios, por decirlo así, la capital y San Germán. Aparte, que San Germán abarcaba sí, la región. Abarcaba oeste, ¿verdad? Desde Camuy hasta Juana Díaz. Si trazas una línea en diagonal, wow, desde el río Camuy y el río Jacaguas, que viene siendo el de Juana Díaz, todo el suroeste era San Germán, el partido de San Germán. Okay. Aparte de la historia gloriosa de San Germán en tantos aspectos, me llamó mucho la atención ver que San Germán recibió más ataques que cualquier otro pueblo en la historia de Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene 300 años de historia pirática. O sea que la historia de los piratas del Caribe empieza en la década de los 1520 y termina
de verdad con su trayectoria activa intensa en los 1820. Por lo tanto, son 300 años de historia de pirata del Caribe en la que Puerto Rico, en la primera década y en la última, en esos 300 años, recibió ataques por todos lados. Y ningún pueblo recibió más ataques que San Germán. Y si eso no es suficientemente llamativo, interesante, añádele que el tiempo que pasa entre el primer ataque y el segundo ataque es como 50 años. O sea que pudo haber sido en la vida de una sola persona. Y ahí es que me voló la cabeza decir, ¿cómo es posible que fuera en este periodo tan corto? ¿Qué pasó que llamó tanto la atención San Germán? ¿Y qué pasó que nadie más volvió a atacarlo después? ¿Qué eran los holandeses? Franceses. Los franceses. Los franceses. Claro, los que saben más de piratería me van a corregir y van a decir que son corsarios, no eran piratas, ¿no? Y es verdad, los piratas son, bueno, lo que tú sabes, ¿no? Los piratas son las personas que atacan barcos y roban. Los corsarios son muy similares, pero son personas que son contratadas por algún gobierno o casi siempre por algún gobierno para atacar a enemigos de ese país, ¿no? Eran corsarios franceses y el primero fue en 1528 y el último fue en 1576. Y yo me fui en el viaje pensando, diantre, para esta gente. Eso fue bien cerca de la colonización. Sí. O sea, unos años después, 30 años, 20 años después. Sí. De hecho, si llega a Ponce León en Guánica en el 8, son 20 años después, correcto. Y se trasladó del río Añasco, donde estaba originalmente, ¿verdad? En la zona de El Aguada, que es de Añasco, Aguadilla, y obviamente Aguada, a Guayanilla, y luego a las Lomas de Santa Marta. Tuvo varios traslados. Y yo pensé que debe ser... tuvo que haber existido alguna persona que vio el primer ataque y el último. Exacto. ¿Y cómo sería, pues, ver una persona, ¿verdad? Porque de eso es que trata la canción, de una misma persona ver cómo después hay una reivindicación. Sí. Y es una historia fascinante. Al mismo también fascinante es la historia de Agua de Libertad, que es bien fascinante. A mí me encanta, yo soy de Mayagüez, soy mayagüezano, y entonces siempre nos decían, esta es la pila bautismal donde el padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, pues iba a comprar a los esclavos y darles la libertad y todo este tipo de cosas. Así que cuando tú haces esa canción también, Agua de Libertad, pues traes esa historia, ¿ver? Rescatando esa historia. Entonces, y hablando de los piratas, ¿qué tú piensas sobre el pirata Cofresí como corsario? ¿Eso fue una realidad? ¿Hay documentos que lo sustentan o eso es una historia inventada que realmente representaba a la guerra de independencia con Simón Bolívar? ¿Existe alguna evidencia que sugiere que el pirata Cofresí era un corsario colombiano? Pero no lo sugiere lo suficiente, no hay suficiente evidencia. Okay. Creo que bueno, yo creo que la mejor investigación lo hizo Walter Cardona, un libro que se llama Roberto Cofresí, un título más largo, ¿verdad? Roberto Cofresí, bandolero, pirata, contrabandista, tiene un nombre así bien largo. Pero ese libro se publicó en el 91 y creo que, en mi opinión, aclara mucho el tema y yo prefiero no insistir en algo que no hay evidencia suficiente, sobre todo cuando hay muchos héroes de la independencia puertorriqueña. Cuando hay tantos héroes en la independencia puertorriqueña que está súper claro, ¿verdad? Insistir en una persona que no hay suficiente evidencia, no está claro que realmente haya sido un héroe de la independencia, pues podría parecer, podemos perder credibilidad, me parece. Entiendo. A veces los independentistas, cuando tratamos pues damos la impresión de que estamos alargando la lista, sí. Una lista que no hace falta alargarla porque de por sí está llena de gente que sacrificó muchísimo por sus ideales. No estoy diciendo que Cofresí no lo haya hecho, pero hasta que no se demuestre con contundencia. Sí, como historiador tienes que establecer la evidencia, ¿no? De por medio para sustentar una
Por eso ahorita te pregunté de las fuentes de información, ¿no? Que eso es súper importante. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, son tantos temas, ¿verdad? Por ejemplo, Justina Roché. Justina Roché es una historia fascinante, fascinante, que no la conocía, y resulta, ¿verdad? ¿verdad? Que es una realidad, tú sabes, y que cómo la gente lo corrobora, porque la historia se desarrolla en Las Marías. Aquí está la portada, ¿verdad? Aquí está la portada, y una de las preguntas también que tengo es lo fascinante de las portadas de tus discos. ¿De dónde tú sacas estas portadas tan creativas, ingeniosas? No sé. ¿Quién son el arte? ¿Quién hace el arte? Pues el arte más rudimentario son de mi creación. De verdad. Que cojo fotos históricas y las pongo, ¿verdad? El arte más elaborado y de mayor calidad, pues tengo dos que son obras de Antonio Martorell, que me escuchó una vez en un evento en su taller, que me invitaron a tocar, y entonces Antonio Martorell escuchó mis canciones, y he tenido el gran privilegio de que después pues desarrollamos pues, una colaboración, y inspirado en las canciones, en tanto Juana Díaz como Justina, pues él hizo una obra de arte, ¿verdad? Hizo una pintura de Juana Díaz y una pintura de Justina, y esa es la que usamos en el arte de las canciones, ¿no? Ahí está Juana Díaz. Esta es Juana Díaz. Sí. Es una historia también fascinante. O sea, que esto es una obra de Martorell. De Martorell. Que a mí me fascina, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Justina Roché. Esas dos la hizo. Él la hizo. Es que mira, yo cuando vi, a mí me cautivó esta obra, porque cuando escuché la canción de Justina, hermano, hasta, ¿sabes? Uno te saca, no sé, algunas canciones sacan lágrimas o te erizan la piel, y esta es una de ellas. En Justina, pues tú haces una historia bien chévere, y como al principio yo pensaba que Justina era como yo pensaba que era como que una prostituta, porque de las visitas de tanta gente, pero realmente lo que estaba haciendo era en una conspiración, ¿verdad? De movimientos de armas y de ese tipo de cosas, y al final pues que se revela todo eso. Es una historia fascinante. Y nada, con muchas otras. ¿Cuándo tú escribiste Justina? Pertenece a las canciones de la pandemia, por decirlo así, ¿verdad? Okay. Las primeras que te mencioné eran en el entorno del salón de clase, mucho antes de que yo pensara que iba a existir una banda, ¿verdad? La banda, como dije ahorita, empezó en el 2017, cuando cumplí 10 años en Ponce. Decidí entonces montar una banda con los exalumnos. Okay. De manera muy informal, iba a ser nada más para un evento, y de ahí para abajo pues empezamos a tocar por ahí en diferentes partes de la isla. Y con la pandemia, para el 2020, me puse a leer algunos libros que me provocaron pues inspiración para escribir canciones. Una de ellas fue Juana Díaz y la otra fue Justina. Son más o menos de la misma época. Okay. Y sí, ahí ya hay una evolución, porque ya los empiezo a escribir pensando no solamente en mis estudiantes, sino también en el público que uno conoce en las presentaciones. Lo que escribí después de leer un libro de Raquel Rosario, que es sobre Mariana Bracetti. Okay. Se llama así, Mariana Bracetti, de Raquel Rosario. Y cuando leí la historia de Justina, me pareció irresistible una canción. Cuando lo vi como en tres partes, ¿no? Una joven en Las Marías, unos perfumes en Ponce, y la revolución en Lares, ¿no? Entonces quería un verso por cada lugar. Un triángulo ahí. Y era joven, Justina era jovencita. Sí, 18 años. 18 años, o sea, y ya estaba, y venía, me imagino que con esas ideas revolucionarias de Francia, porque era francesa. Sí. Ella estaba con un tío francés en Las Marías.
Así que venía también con esas ideas revolucionarias, pues, obviamente de Francia. Así que ahí se me voló la cabeza. Entonces, otra de las que recientemente, ¿verdad?, escuché era Julia Salcedo, Ajá. que es esta que está aquí. Ok, Julia Salcedo, tú haces referencia, y hay una obra ahí, esa imagen que se ve, Urayovan con su operativo, para mí fue el primer operativo, operativo militar, tú sabes, clandestino hacia el Imperio Español de parte de los indios puertorriqueños. Bueno, de Boriquén. Y primero, esa obra, ¿quién la hizo, verdad? O de dónde sale? Y lo otro es, ¿a qué tú haces referencia en esta canción que me fascina? Pues esa obra es como en otras carátulas que uso para mis canciones, que las hago yo mismo. En ese caso usé una imagen antigua. Okay. Y es un grabado de Teodoro de Bry, que era un alemán que nunca vino a las Américas, pero hizo los dibujos o los grabados o las ilustraciones más difundidas en la época después de la conquista en Europa. Y narra, pues se ve ahí pues el ahogamiento de Salcedo. No, sí. Eso está correcto. Entonces, yo escucho la canción y trato de atar unos cabos porque sé que tiene que ver, ¿verdad?, con Salcedo y todo, pero tenía unas dudas y tengo unas dudas de a las metáforas que utilizas en la canción. ¿Qué metáforas tú utilizas en esta canción? Pues esa canción es un desahogo. La educación para mí es un tema que me apasiona, que me importa, me enamora y me duele. Me duele mucho también las malas noticias de la educación, lo mucho que han, el daño que le han hecho a la educación pública, privada, a superior, elemental, las universidades, ¿no? Y recuerdo cuando se destapó la corrupción de Julia Kelleher. A mí me reventó, me causó mucha rabia, mucha furia, mucha frustración, porque cuando yo era chamaquito, o sea, yo no podía creer que estando yo en high school o en la escuela intermedia, vimos un secretario de educación corrupto que terminó en la cárcel, Víctor Fajardo, bajo un gobernador que se llamaba Rosselló. Jamás me hubiera imaginado que años después, ya no siendo estudiante, sino siendo maestro, iba a haber otro gobernador Rosselló y con otra persona que iba a ser secretaria de educación y que iba a terminar en la cárcel por corrupción. Eso como que no podía imaginar, o sea, me impactó muchísimo. Y oye, y sin antes había vendido un sinnúmero de escuelas, cientos de escuelas se vendieron en Puerto Rico y las desbarataron y las cerraron. Es que eso es lo irónico, que probablemente el daño mayor que hizo Julia Kelleher no fue ilegal, fue legal. Fue la agenda que tenía. Sí, que era que sí. ¿Sabes? Sí. Que sin violar ninguna ley, pues cerró escuelas de manera absolutamente legal y otras cosas también. La metieron presa por las cosas ilegales, pero no toda la corrupción es ilegal. O sea, y nada, quise desahogarme y la llamé Julia Salcedo porque a mí también me molesta mucho el asunto, la impresión que tienen muchos puertorriqueños que la corrupción es nuestra. Y que si no es por los federales, si no es por los americanos que viene a arrestar a los corruptos boricuas, pues este país sería un país latinoamericano tercermundista, perdido, lleno de corrupción, que esa es la impresión que tiene mucha gente. Me molesta mucho que la gente piensa que el americano es más limpio, que el americano es menos corrupto, que la corrupción es nuestra, ¿no?
Mira, toda la corrupción que hay en Puerto Rico es aprendida por sus amos, por los amos. Los lacallitos que hay en el gobierno de Puerto Rico tienen sus grandes maestros que vienen de Washington, vienen de la metrópoli, y de allá es que aprenden la verdadera corrupción y la transportan a Puerto Rico. Y los norteamericanos, me refiero al sistema norteamericano en Puerto Rico, que esto es un país intervenido militarmente, permite esa corrupción. No es que no permita, ellos saben lo que está pasando aquí. Ellos permiten y sueltan el cabo, ¿verdad? Hasta donde llegue, ¿verdad? Y ahí entonces a veces jalan aquí, jalan allá, pero permiten toda esa corrupción. Eso es implementado desde Washington. Sí. Y pensé que tal vez si algo bueno se le puede sacar al caso de Kelleher, pensé que pudo haber, que podía ser útil para el puertorriqueño ver a una americana vestida de anaranjado, ¿verdad? Que metan preso a un gringo o una gringa por corrupción en Puerto Rico, creo que es importante de manera simbólica para romper un poco el mito que los corruptos somos nosotros y ellas no. Y pensé que era simbólico, que podía tener una fuerza simbólica importante, así como el asunto de Salcedo, ¿verdad? Más allá de que los indios pensaran que si los españoles eran inmortales, creo que no es cierto que los indios pensaran que los invasores eran superiores, pero traté de hacer una metáfora con eso. Quizás, así como Salcedo simbólicamente representa un rechazo de la imagen de la superioridad del español, Julia Kelleher pudiera ser un símbolo poderoso de recordar que los americanos no son superiores tampoco, ¿no? Oye, excelente. Y gracias por explicarme, porque estaba buscando la metáfora, las respuestas, y muy claramente pues lo estableces en esa canción. Entonces, ok, ¿cómo entonces? Yo los vi a ustedes, a Juan Riester los Boys, que los vi en la orquesta completa, en el Festival Claridad. Un espectáculo de 7 pares, o sea, de verdad que es bien potente cuando tú estás con todo ese corillo. La música está brutal y tú utilizas un montón de fusiones y eso. Actualmente los que componen los Boiques son tus ex alumnos. No. Okay. Cuando la banda comenzó, eran todos exalumnos, ¿no? Okay. Con el tiempo fueron rotando, ¿verdad? Fueron saliendo algunas personas y entrando otras. De hecho, cuando empezó la banda en el 2017, no había ninguna formalidad de quiénes eran los integrantes o no. Era más bien un vente tú. Vente tú. Entonces, vamos a llamear. Yo decía, hay un evento tal día, que los que puedan, cáiganle, ¿no? Entonces, literal. Y así era, ¿verdad? Y nada, con el tiempo fueron entrando algunos músicos. Los primeros que entraron a la banda sin ser exalumnos era Margarita Borrero con el violín y Ramón Cholugo con la percusión. Eso fue el año siguiente, en 2018. ¿Margarita? Borrero, okay. Con el violín. Okay. Y Ramón Cholugo con la percusión, ¿no? Okay. Y fue bien interesante, pues en 2018 que la banda empieza a dar esa evolución. El primer paso de la evolución fue incorporar gente que están ahí no por ser exalumnos, sino por incorporar sus conocimientos musicales. Son 2 personas que estudiaron música, que saben más de música que yo, y fue como que bien importante eso. Con el tiempo después entró José Natal en el 4, y claro, cuando entra José Archeval con los barriles, con la bomba, y no solamente con la bomba, porque José Archeval toca también rumba y plena y todo tipo de ritmos afrocaribeños, pues se enriquece muchísimo. José Archeval es el fundador y el director de la Escuela de Bomba y Plena de Isabel Albizu, se llama, okay. Que es la Escuela de Bomba y Plena de Ponce. Okay. El fundador y el director. Y nada, y más tarde entró Rachel Smith, entró Francisco Rivera en el bajo, Jackie Archeval también entró. Hay una orquesta, sí, una orquesta, ¿tú sabes? No, pero que eso es súper bueno porque le enriquece la melodía bien brutal y tú la montas con una guitarra solo. Ahorita voy a poner ya mismo un video,
un conciertito que nos brindaste en el Bosque de la Armonía. Pero, o sea, tú con la guitarra la montas, imagínate con todo ese corillaje como orquesta. Tú sabes, suena potente. Gracias, y cuando le metes los barriles y todo eso ni se diga. Así que un saludo a todos los de los boys que ahí sigan ahí con Juan. Voy a poner rapidito esto. Seguro. Esto fue el primer festival del Bosque de la Armonía en Rincón, que fue en marzo. Y fue durante toda esta jornada de lucha que se ha llevado a cabo acá en Rincón. Y tú nos brindaste de tu talento, ¿verdad? Gratuitamente, ¿verdad? Voluntariamente ahí, solidariamente. Aquí hay un extracto ya al final de la canción Guasábara. Quiero ponerla. A mí se me cae el celular ahora. Que se escuche en Cabo Rojo, las playas son del pueblo. Que lo escuchen en esencia, las playas son del pueblo. Corillo, gracias, muchas gracias. Bueno. Oye, mi gente, esta tarima. Bueno, qué clase de espectáculo, brother. Ahí fue que yo te dije que todo el mundo estaba cantando tus canciones, hermano. Gracias por estar ahí. ¿Qué tú opinas sobre ese momento, mano? Con los niños ahí, estás con los niños ahí. Sí. Para mí son milagritos, por decirlo así, y sorpresa. Para mí fue una sorpresa que mis estudiantes cantaran mis canciones en su momento, la primera vez que lo hice, ¿no? Después tuve mucho tiempo cantándolo a ellos nada más, descubrir después del 2017 que personas que nunca fueron estudiantes míos y nunca lo han sido, escuchan mis canciones y que las canten, pues me sigue pareciendo misterioso y me sigue maravillando. Y ahí se añade otra cosa, ¿verdad? Cuando veo personas que están dando la cara por Puerto Rico y están luchando y están llevando el pensamiento y la palabra a la acción, me conmueve muchísimo, porque yo brego con palabras y las palabras son importantes, pero la acción siempre es superior y nada, lo recibo con mucha humildad y con admiración y con agradecimiento. Todas las personas que luchan por las playas, que es un tema tan importante ahora mismo y que une tanto a los puertorriqueños, y que es urgente, pues no sé cómo responder por el agradecimiento que siento de ver gente que lucha, que hace historia. Yo digo, yo canto sobre la historia, pero la gente que lucha por las playas están haciendo historia, ¿verdad? Y que me alimentan con esperanza. Cuando yo vi los planes de esencia y la agresividad que hay en esa amenaza tan terrible, me dio mucha frustración, mucha frustración. Y ver la gente moviéndose para defender a Cabo Rojo y defender a Rincón me llena de esperanza. Por lo tanto, cantarle a ellos para mí es un gran honor. Y que ellos además canten mis canciones me deja sin palabras. Los niños me sorprenden también porque nunca pensé que mis canciones... Bueno, yo me enfoqué a estudiantes de cuarto año. Las canciones las compuse para mis estudiantes de cuarto año. Ver gente tan joven, tan pequeña, pues cantar mis temas, pues me maravilla y se los agradezco mucho también a los niños que las cantan. Bueno, pero las gracias te las damos a ti, brother, porque tú estás haciendo historia con tu arte, con tu música, con tu motivación de continuar y enseñar la historia puertorriqueña y de nuestras Antillas a través de tu, pues, hermano, de tu arte. Y yo sé que prontamente vas a estar sacando, viene por ahí, el disco nuevo, por ahí viene. Cuéntame. Por cierto, quería decir que el arte
lo hizo Rafique, Ok. Rafael Enrique Vega, que es un muralista de los mejores que tenemos en la isla. Y ahí pues hace un homenaje muy digno y muy hermoso a nuestra cultura ancestral en sus murales. Por lo tanto, para mí fue muy bonito ver el arte y tener la colaboración de Rafique en ese arte de Guasábara. Rafique también hizo el arte de La plena del huracán El Presidente, un tema anterior. La estamos poniendo. Súper. Así que un saludito a Rafique. Un saludito ya a Rafique, gracias por ese arte. Y el otro arte también, muchos otros artes, y el logo lo hizo el Callito, Andrés Sanfieliu, que también es un comunicador de la historia. Sí, oye, que por cierto, tuvimos aquí en Desde Cero hace un tiempo al Callito, y sé que tuvieron ustedes también un podcast, que lo vi, una entrevista entre ustedes dos súper interesante. Vayan a la plataforma del Callito y busquen esa entrevista también con Juan Riestra. Y no, ¿qué imágenes del Callito? El álbum, por ejemplo, del nuevo, lo hizo el Callito. Y también el logo de los Boys que lo hizo el Callito. Ok, pues muy bien, muy bien. Mira, aquí estoy presentando. Estas son las canciones, brother. Entonces, ahí, mano, pues, obviamente Guasábara, Piratas de San Germán 2, yes. Piratas de San Germán 3, yes. Entonces, todo lo demás. ¿Cómo tú es más o menos, me imagino que será el mismo trayecto de las otras, pero este es tu primer álbum como tal? Correcto. Hasta el momento lo que he soltado son sencillos, singles, ¿verdad? Este es el primer álbum como tal de Los Boiques. Y es interesante para mí porque estamos pues compartiendo canciones que algunas son bien viejas, bien antiguas, por lo menos en el sentido de la banda, ¿verdad? Algunas tienen 15 años, ¿no? Como lo es Guasábara, ¿no? Okay. Pirata San Germán 2 y Pirata San Germán 3 tienen 10 años, o un poco más de 10 años. Y otras canciones son que compuse en la pandemia y otras son bien recientes. Por lo tanto, es una colección de canciones curtidas en el salón de clase, algunas, y otras más recientes. Van a ver una evolución también de la manera de escribir las canciones. Okay. Algunas son más poéticas, otras son más directas, y es un collage porque son de diferentes épocas, de diferentes personas, y nada, pues estamos bien motivados. O sea que tú entiendes que obviamente sí, hay una evolución en tu manera de escribir y llevar el mensaje, y al mismo tiempo también musical. Sí. En cuanto a escribir el mensaje, creo que como todo, cuando con el tiempo uno va mejorando, me parece, yo espero, ¿verdad? Y algunas que son más directas están mejor escritas, que me parece, espero, y otras que no son directas, pues son más poéticas, ¿no? Okay. Y musicalmente, pues también, pues cada vez tengo músicos con mayor experiencia que cuando empezamos, ¿verdad? Cuando empezamos eran todos exalumnos, ¿verdad? Que eso creo que son etapas que cada una las valoro por sí, ¿verdad? Cuando la banda eran todos exalumnos tenía un encanto muy peculiar y muy especial. Cuando la banda ahora son pues músicos con más experiencias, pues tiene otro... Es otra dinámica. Otra dinámica, y seguro. Y qué bueno que también continúes con esa propuesta, porque tiene que ir evolucionando. En términos musicales, ¿fusionas rock, fusionas bomba, o qué tipo de fusiones hay, si se puede saber? Pues hay temas más puros. Okay. Una, por ejemplo, se llama Guaynabo Cimarrón, que es todo bomba, que es sobre una rebelión que se planeó para el 1812 en Guaynabo, que es un tema
interesante. 1812. 1812, Ok. sí. Y me pareció importante porque en Guaynabo nunca habla de su historia negra. Y la historia de la afrodescendencia en Guaynabo nunca se resalta. Yo no lo he visto en ningún lado. Ok. No he visto canciones que hablen de la afrodescendencia, el municipio de Guaynabo en general, o cuando la gente habla de Guaynabo, lo menos que piensa o lo menos que se proyecta es la afrodescendencia. Y como en todos los pueblos de Puerto Rico, la afrodescendencia juega un papel importante. Seguro. Y me pareció pues interesante pues escribir ese tema. Esa es la canción de menos fusión porque es bomba full. Quizás la fusión más atrevida es San Siriaco, porque es un rock con guitarra eléctrica y bajo, Ok. y con distorsión en la guitarra. Excelente. Y Me gusta. Y tiene bien punk rock, ¿está Ok. verdad? Como un rock pesado, pero con bomba y con plena. ¿Cuándo es que sale, por cierto? Sale el 3 de julio, jueves 3 de julio, sale en todas las plataformas Naufragados y Realengos. Naufragado y Realengo. Entonces, te vas a presentar, va a haber un lanzamiento oficial, un conciertito bien chévere, bien nice. ¿Cuándo es? Va a haber una fiesta, un release party, un listening party. Pero es abierta al público. Es abierto al público. ¿Dónde es? Y va a ser Cuéntame. en el taller de Martorell a las 7 de la noche. ¿Eso es en Calle? No, No, ese era el taller anterior, era en Calle, el de la playa de Ponce. Ok, en Playa de Ponce. Exactamente. Vuelve y repítelo, ¿cuándo es? El lanzamiento y la fiesta. El listening party del lanzamiento del álbum de Los Boiques, Naufragados y Realengos, el jueves 3 de julio a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche, en el taller de Martorell, en la playa de Ponce. Bueno, pues allí estaremos. Allí estamos celebrando con Juan Riestra y los Boiques. Y todo Puerto Rico también. Así que felicidades por ese nuevo proyecto, ese lanzamiento. No la dejes caer nunca. Continúa brindándonos de ese arte para nutrirnos y recargar nuestras energías y obviamente aprender. Y recientemente no quiero dejar pasar, ¿verdad? Ya para ir concluyendo, ¿verdad? No quería dejar pasar este momento que tuvimos en Calley, precisamente, en Guabate, que tuvimos un compartir con las hermanas Rodríguez, que por cierto vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbete y busquen la entrevista a las hermanas Rodríguez, unas luchadoras puertorriqueñas, Lucy y Alicia, y vayan a esa entrevista que es súper interesante. Y allí coincidimos y aquí estamos ahí compartiendo con ellos, un día excepcional. Ahí está mi papá, ahí estoy yo, mi esposa, Alicia, Lucy, creo que es tu esposa, ¿verdad? No. Tu novia, Sí. Tu compañera y tú. Y lo pasamos, es súper bonito, una tarde llena de historia y de anécdotas. Ahí también ese día tú nos tocaste, no sé si podemos poner un poquito de esto. Soñé que había muerto y que quería regresar. Cuando te vi llorando el día de mi funeral, quise volver, pero eso ya es imposible. Vi mi cadáver y mi velorio desde mi alma invisible. Soñé que había muerto y que quería regresar. Cuando te vi llorando el día de mi funeral, vi a mi madre gritando enloquecida. Cuánto daría por abrazarla, pero ya no tengo vida. Soñé que había muerto y que quería regresar. Cuando te vi llorando el día de mi funeral. Esa canción me sacó las lágrimas ese día, brother.
No, ¿cuál es esa canción? Se llama El Emisario. El Emisario. ¿Eso está también en los sencillos o esa canción es No. inédita? Esa canción todavía... O sea, que esto es un... Esto es una primicia, no jodas. Eso Si nos cortamos, si no, para que no salga. No, todo lo porque- contrario. Por ahora, la estamos tocando en las presentaciones. Yo la he escuchado, la había escuchado antes, pero escucharla ese día ahí, brother. Yo estaba grabando, me acuerdo, y lágrimas se estaban saliendo de los ojos, bro. Y yo decía, diablo, ¿qué está pasando? Wow. Y fue un día espectacular. Y nada, mano. Yo te deseo tanto éxito, te deseo que este lanzamiento sea todo, lo va a hacer y que no sea la última vez que vengas aquí a Desde Cero. Así que algo que quieras decir, sé que, ¿verdad?, el espacio es muy limitado para hablar de tantas cosas, sí. Pero ¿qué quisieras, ¿verdad?, decir ya como algo para irnos ya en esta despedida? Agradecimiento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de ser maestro, por darme este amor a la patria, que realmente me lo provocaron los estudiantes, dando clase de historia de Puerto Rico, viendo la necesidad que hay para conocer la historia. O sea, hay mucha necesidad de comunicar la historia de Puerto Rico porque está muy mal comunicada y hay mucha ignorancia sobre el tema, pero más poderoso ha sido pues el interés que tiene la juventud en aprender sobre la historia de Puerto Rico, y eso es lo que impulsó este proyecto, el interés que vi en mis estudiantes en querer aprender. Por lo tanto, para mí siempre fue un trabajo en equipo. Si mis estudiantes no me demuestran ese interés en la historia de Puerto Rico, pues yo no hubiera enseñado esas canciones o lo hubiera compartido ni formado este grupo, ¿verdad? Y nada, y todos los músicos que me han acompañado desde el principio, agradecimiento profundo a todos los músicos que me han acompañado desde el principio. Y nada, están todos invitados al 3 de julio, jueves 3 de julio, en el taller de Martorell. Y a ver qué pasa de ahí para abajo. Bueno, pues, chicas, chicos, todo el corillo, ahí lo tienen. Juan Riestra aquí en Desde Cero, en su próximo lanzamiento. Los esperamos allí. Bajen su música. No se van a arrepentir, se van a quedar juqueados y van a repetir esas canciones un montón de veces. Así que gracias por tu visita, un gran honor tenerte, Juan, y mucho éxito siempre. Nada, nos veremos próximamente, brother, ya tú sabes, ¿Está bien? Bueno, pues ahí lo tienes, nos vemos en la próxima.